Okay. Mira, tengo 20 años de evangélico, ¿ok? Y estoy cansado, tanta gente dice que los evangélicos descendemos de Martín Lutero. Los católicos siempre nos dicen que los evangélicos descendemos de Martín Lutero. Siempre escuchaba que Martín Lutero y celebran el día de la Reforma Protestante y hay un montón que se han vuelto calvinistas. Entonces, haciendo mi research, porque tú tienes que también hacer tu research, tienes que investigar, no tienes que tragar solamente todo lo que te dicen, tragártelo y como si fuera cierto, pues te vas a meter una empachada que te va a doler el estómago. Tú tienes que investigar si lo que te dicen es cierto. O sea, dice que los cristianos de Berea, cuando escuchaban que Pablo les predicaba, ellos investigaron en la Biblia si lo que Pablo decía era cierto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser, cristianos de Berea. Ahora, volvemos a la pregunta. ¿De dónde descendemos los evangélicos? ¿De dónde vienen los evangélicos? Los evangélicos, de acuerdo al research que yo he hecho y al sentido común, los evangélicos no descendemos de la Reforma Protestante. Nosotros no descendemos de Martín Lutero ni de Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino fueron dos tipos que bautizaban a los bebitos. O sea, Martín Lutero nunca tuvo este encuentro personal con Cristo que nosotros tenemos y se convirtió a Cristo y se rebautizó para Cristo. Se bautizó para Cristo. Dijo, oh no, ese bautismo de bebito no vale, yo me bautizo como Cristo manda en Mateo 28. Entonces, él nunca tomó esa decisión. Ahora, si será salvo o no, I don't know, and I don't care. Really, I don't care. O sea, yo no le debo nada a Martín Lutero. Martín Lutero no fue mártir de Cristo. Él murió de viejo, no sé cómo murió, pero él no fue mártir de Cristo. Juan Hus sí fue mártir de Cristo. Y otros más. Pero Martín Lutero no. Juan Calvino menos. Juan Calvino fue socio de la Inquisición Católica en el asesinato de Miguel Cerveto. Ya todo el mundo lo sabe. Pero volvamos al tema. ¿De dónde vienen los evangélicos? ¿De dónde vienen los cristianos evangélicos? ¿De dónde venimos nosotros? Nos acusan y nos dicen que somos descendientes de Lutero, descendientes de Juan Calvino. No, hermano, nosotros somos descendientes de los anabaptistas. Anabaptista significa rebautizados. Los anabaptistas fue el nombre que recibieron de los católicos de la Edad Media. ¿Por qué? Porque para los católicos de la Edad Media, el bautismo es el que reciben los bebitos. Pero para los cristianos bíblicos, el bautismo es el que uno hace después de haber aceptado a Jesucristo en el corazón. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, como dice el apóstol en el primer sermón del apóstol Pedro, dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Un bebito no puede arrepentirse, o sea, el requisito para ser bautizado es fe en Jesucristo y arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Un bebito de 6 meses no está capacitado para arrepentirse ni para ejercitar fe en Jesucristo. Entonces, el bautismo de bebito es totalmente antibíblico, no es concordante con la realidad. El bautismo bíblico solamente se practica a la gente adulta. Es una decisión personal. Dice que los fariseos rechazaron el bautismo, pero las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos en el reino de los cielos porque ellos creyeron en Juan Bautista y se bautizaron. ¿Entiendes? Tú no ves bebitos. Juan el Bautista no bautizaba bebitos. En el Jordán no habían bebitos. ¿Entiendes? Que cuando le llevaron a Jesús a los niños, los padres llevaban a Jesús, a sus hijos en brazos para que Jesús los bendijese. En ese momento Jesús pudo haber dicho, vamos a bautizar a estos bebitos. No. Jesús, dejad que los niños vengan a mí porque los tales será el reino de los cielos. Porque la inocencia de los niños
es que los niños nacen sin pecado, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. La teología de Martín Lutero fue una teología católica. El tipo nunca comprendió la teología bíblica, menos Juan Calvino. Juan Calvino no conocía, fue completamente necio para defender el bautismo de bebitos. Juan Calvino decía que el bautismo de bebitos reemplazaba la circuncisión judía. O sea que el tipo nunca leyó que Pablo condenaba a aquellos predicadores de la circuncisión. El tipo Juan Calvino nunca comprendió que la circuncisión solamente se aplica a los varones, no se aplica a las mujeres. Entonces, ¿cómo vas a bautizar una niña, una mujercita, con el pretexto de que reemplaza la circuncisión? No tiene sentido, es absurdo. Así absurdo fue Juan Calvino. Juan Calvino no puede ser una persona considerada un maestro de teología, porque maestro de tradición católica puede ser, pero maestro de teología cristiana no puede ser considerado. O sea, hay que ser bien tonto para considerarlo maestro de teología cristiana. Porque la doctrina de Cristo, dice Hebreos 6.1, que los rudimentos de la doctrina de Cristo se encuentran en la doctrina de bautismos. De acuerdo a Hebreos 6.1.2, explícitamente dice en Hebreos 6.1.2 que la doctrina de bautismos pertenece a los conocimientos más elementales de la doctrina de Cristo, a los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, si la doctrina de bautismos pertenece a los rudimentos de la doctrina de Cristo, alguien que bautiza bebitos es un pobre tonto que nunca ha comprendido la doctrina de Cristo. O sea, y considerarlo maestro, hacerte discípulo de un tipo así es totalmente irracional. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos somos descendientes de los anabaptistas, porque nosotros, igual que nuestros ancestros anabaptistas, cuando conocemos al Señor, la mayoría de nosotros nacemos en el catolicismo, nos bautizan de bebitos, pero en un momento de nuestra vida nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, nos predican el Evangelio, nos dicen, eres pecador, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Jesucristo porque va a venir el día del juicio y tú estás condenado al infierno. Entonces Jesús murió por tus pecados, nosotros abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestro corazón a Jesús. Le decimos, Señor Jesús, entra en mi corazón y lléname. Sé mi Señor. Y ahí leemos la Biblia y dice que bautícese, que Dios nos manda a bautizarnos. Entonces nosotros, emocionados, que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos bautizamos. Tomamos la decisión de bautizarnos. Y cuando nos bautizamos es que nacemos del agua, ¿no? Y es por eso nosotros nos bautizamos por convicción. No porque nuestro papá y nuestra mamá, siendo un bebito indefenso, nos bautizó. No, nosotros nos bautizamos por convicción. Y así eran los anabaptistas. Los anabaptistas también salían del catolicismo de la Edad Media y se bautizaban y eran perseguidos. Los anabaptistas fueron perseguidos por los protestantes luteranos, protestantes calvinistas y también por la Iglesia Católica. Y ellos fueron los que salieron de Europa, huyeron de Europa y vinieron a América y fundaron las denominaciones como la gran denominación bautista que desciende de los anabaptistas. Entonces ellos fueron los primeros cristianos y nosotros descendemos de los anabaptistas. Entonces cuando alguien anda y dice la reforma del día, la reforma protestante, feliz día, la reforma protestante, feliz día, feliz... Eso es una tontería. O sea, nosotros no descendemos de Martín Lutero. Ahora, si Martín Lutero es salvo o no es salvo, realmente no tiene por qué interesarnos. Lo que tiene que interesarnos claramente es que el tipo, y sería el conocimiento nuestro, que ese tipo de Martín Lutero nunca se bautizó para Cristo. Murió con el bautismo de bebito. Con el bautismo que recibió siendo bebito. Con ese bautismo se murió Martín Lutero. Con el bautismo que recibió siendo bebito Juan Calvino, con ese bautismo se murió Juan Calvino.
Juan Calvino y Martín Lutero no fueron evangélicos. Los anabaptistas son los padres, son nuestros padres, ellos son los padres de los evangélicos. Mira, hay un video en YouTube que se llama Los anabaptistas y las raíces del evangelio. Ese video es muy bueno, es una reseña histórica de los anabaptistas, que a través de la Edad Media siempre existieron y que se puede rastrear sus inicios a la época de los apóstoles. O sea, en la historia no hay nadie que se identifique más con el cristianismo bíblico que los anabaptistas. Ese es el verdadero cristiano bíblico. El cristiano evangélico desciende de los anabaptistas. El cristiano evangélico verdadero no desciende de Martín Lutero ni de Juan Calvino, porque te vuelvo a repetir, Martín Lutero, el único bautismo que conoció Martín Lutero fue el bautismo que recibió siendo bebito. Martín Lutero, si se convirtió a Cristo, no lo sabemos, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si Martín Lutero se hubiese convertido a Cristo, quizás se hubiese bautizado, pero él no se bautizó. Juan Calvino menos. Juan Calvino solo se convirtió a Agustín de Hipona. ¿Entiendes? El inventor del bautismo de bebitos. O sea, la verdad, Martín Lutero y Juan Calvino poco nos debe interesar a nosotros. A nosotros quien nos tiene que interesar es Jesucristo, la Biblia, y no seamos ignorantes, entendamos que aquí nosotros nos parecemos es a los anabaptistas. Los cristianos evangélicos descendemos de los anabaptistas. Entonces, ya lo sabes, que Dios te bendiga mucho, compártelo.